Si algo grabamos la peluqueada, va para esa. ¿Sí o no? ¿Qué le pasó? Que la máquina se descargó. Hola muchachos, buenos días. Soy el suboficial Segundo Vega. Hoy es 19 de abril del 2021. Nos encontramos en el complejo del Coliseo de Raquetas. Vamos a realizar valoraciones de ingreso a los aspirantes que están interesados en prestar el servicio militar en la Armada Nacional de la ciudad de Santa Marta. Por aquí encontramos la recepción donde entregan los documentos requeridos. Los aspirantes, al momento de realizar la valoración médica, ellos tienen que pasar por medicina, odontología, psicología, por enfermería, ya que se le toman los signos vitales, y todo esto se hace con el fin de descartar patologías que le impidan el ingreso a la vida militar, como por ejemplo, por medicina, soplos cardíacos, amputaciones, disminución de la agudeza visual, por odontología como mordidas abiertas, mordidas cruzadas, mordidas en tijera, etc. Estos exámenes que se le hacen a los aspirantes son totalmente gratis, únicamente debe cumplir con los requisitos y presentarse en el sitio de concentración donde el distrito lo cite. Si a los muchachos no se le encuentra ninguna novedad durante la valoración médica, al final del proceso se reúne toda la documentación necesaria y se desplazan hacia Coveñas. El distrito se encarga de llevarlos a Coveñas y entregarlos a Coveñas. Y una vez en Coveñas empiezan su formación militar. Bueno, aquí van bajando los aspirantes para hacerse su prueba de cannabis. Bueno, acabamos de hacer las pruebas de cannabis, ya terminamos, pasaron aproximadamente 80 aspirantes. Sí hubo uno que otro que salió positivo, pero ya los aspirantes positivos salen del proceso. Para estos aspirantes tienen que ya irse a sus casas, descontaminarse, y en 3 meses los esperamos acá nuevamente. Las incorporaciones de infantes de Marina a nivel nacional son cada 3 meses. Y eso, pues si una pandemia a nivel mundial lo impide, como pasó el año pasado. Esto se refiere a que si usted se siente mejor sentimentalmente, emocionalmente, si bebe alcohol, o sea, se la pasa borracho para sentirse bien. Bueno, en este punto del proceso los aspirantes se encuentran haciendo la prueba de psicología. Es un test psicológico como esto donde hay aproximadamente 71 preguntas donde se evalúa la capacidad de adaptación a la vida militar. Este examen escrito que ellos hacen es una prueba o un test psicológico. Entonces en este test psicológico se evalúa la capacidad de adaptación de los aspirantes a la vida militar, porque prácticamente van a ir a hacer algo a lo que ellos no están acostumbrados, que es por ejemplo cumplir con un régimen, cumplir órdenes y empezar a formarse como militares. No todo el mundo puede adaptarse bien a esta vida y hay muchos que renuncian o desisten, y entonces eso es lo que mide esta prueba. Aquí se encuentra mi teniente comba, ella es la psicóloga de la zona norte de incorporación, que en estos momentos está calificando los exámenes que hicieron los aspirantes. Del test de psicología únicamente hay 2 resultados, que es cumple requisitos de perfil o no cumple requisitos de perfil. Y obviamente los aspirantes que no cumplan requisitos de perfil quedan no aptos y quedan fuera del proceso de incorporación. Bueno, esto que vemos aquí es la tabla de agudeza visual. El requisito para prestar servicio militar es que tener una agudeza visual de 20/20 o 20/25, y generalmente se pone a 7 metros o 6 metros. Con cada ojo el aspirante debe ver 20/20 o 20/25. Si la agudeza visual es mayor de 20/30 o 20/40, queda no apto para prestar servicio militar. C, R, O, L. Cambien. E, T, Z, D. Listo, siguiente. Bueno, Cantillo, ¿qué letra es? C, D, Z, Cambie. O, L, E, D, C. Muy bien, 20/20. Siguiente. Bueno, miren el paisaje. Es un escenario deportivo muy bonito y allá le están haciendo mantenimiento. Mientras tanto, seguimos en la valoración. Ya aquí va llegando el almuerzo para los muchachos.
Aquí detrás de esta puerta se está haciendo la valoración médica. A los aspirantes los cambian en ropa interior y se le hace una valoración cefalocaudal, es decir, de la cabeza a los pies, buscando ciertas patologías o ciertas novedades anatómicas que le impidan al aspirante prestar el servicio militar y que le causen dificultades mientras presta el servicio militar. Hay un decreto de incorporación y unas circulares de incorporación que dicen que ciertas patologías son incompatibles con la vida militar, que es el decreto 094 de 1989. En este decreto hay algunas patologías como por ejemplo el haber nacido con un solo riñón, el acortamiento de un miembro, la ausencia de una falange o de un dedo, que son una de las novedades médicas más comunes que se presentan al momento de realizar las valoraciones médicas para aspirantes a prestar servicio militar. ¿Cuál es su secreto para tener el cabello así? Buen tratado. O sea, un buen tratamiento. Y ahora me he hecho ese dar la crema. No lo vaya a mochar, mi teniente. Que le echo seguimiento todo el día a este man. Si algo grabamos la peluqueada, va para esa. ¿Sí o no? ¿Me deja o no me deja? Sí. Ya. Bueno, es la 1 de la tarde, está haciendo muchísimo, pero muchísimo calor. Ya los muchachos acabaron de almorzar y por aquí estamos esperando a que terminen de evaluar las pruebas de psicología. 253, 347. Una vez tengamos todos los resultados por psicología, vamos a hacer una prueba rápida para VIH y una prueba rápida para COVID. Pero antes de eso me toca darle una charla a los aspirantes explicándole qué es el VIH, cómo se previene y sobre todo cómo se detecta. Y paso a explicarles qué deben hacer en caso de, y ojalá y Dios nos lo permita, que alguna de estas pruebas salga positiva. Bueno, aquí tenemos la prueba rápida para COVID, es una prueba rápida. Aquí y aquí tenemos las pruebas rápidas para VIH. Vamos a abrirlas, le explicamos a los aspirantes cómo se hace la prueba y luego la aplicamos. ¿Cierto? Sí. Agarra aquí. ¿Listo? Relájese. Uy, tengo que repetirla. 16 y 16. Respire profundo. Está como pálido, Mario. Asustado, oficial. Hágase prendedor esta mano. Bueno, 25. ¿Listo? 25. Listo, hágase presión. Bueno, acá tenemos los señores agentes que están verificando los antecedentes de los aspirantes. Muchas veces hay algunos que cometen ciertas fechorías y vienen a refugiarse aquí, y eso no es así. Entonces, antes de ingresar, se verifican los antecedentes policiales. Bueno, aquí estamos haciendo la fila para la peluqueada. ¿Qué más, viejo Cantillo? ¿Qué expectativa tiene de la peluqueada? Pues nada, tocó Bueno, la peluqueada. Bueno, ¿y hace cuánto no te cortas el cabello? 3 años. Hace 3 años. Bueno, Sí, venga, señor. ¿y cuál es el secreto para tener el cabello así? Está chévere. Incluso hay mujeres que no les sale el cabello así. ¿Sí o qué? No, así está. Bueno, ¿algún mensaje a su mamá, a sus familiares? Pues nada, que los quiero mucho a todos. Bueno, estas son una de las cosas que pasan durante la incorporación. Bueno, ¿y qué le pasó? Que la máquina se descargó. Miércoles, más salado. Quedó a medias, pero ya no lo vamos a enviar así. Bueno, y ahorita lo peluquean aquí en el otro lado. La sensación del bloque. Buenas tardes, mi nombre es John Cantillo.
y el día de hoy me vine a presentar a los exámenes para prestar el servicio militar de infante de marina. Vine a hacer los exámenes y salí apto. Llevo 3 años dejándome crecer el pelo, bien cuidado. Bueno, y el pelo es algo material que vuelve a crecer. Bueno, lo importante es que yo quiero hacer esto por un sueño que tengo. Y bueno, para adelante pues. Un saludo a mi madre en Santa Marta, del barrio Fundadores, que la quiero mucho, a mis amigos, que profundicen su mente y que se animen a prestar servicio. Bueno, aquí estamos en el corte de cabello de Cantillo. El cabello es algo material que crece. Eso, y ahí salió. Venga, muestre. Vea, viejo Cantillo, su cabello. Son las 6:29 de la tarde. La verdad es que ha sido un día muy movido. Ya estamos nuevamente terminando de verificar la documentación. Debemos ser muy estrictos al momento de verificar la documentación, porque si a algún aspirante le hace falta, así sea un sello, en Coveñas lo pueden devolver, porque no tendría la actitud psicofísica completa. Ya los padres de familia se encuentran aquí afuera, ya para darle la despedida a los muchachos. Ya se encuentran los buses en los cuales los aspirantes van a desplazarse hacia Coveñas y ya terminaríamos este proceso. Bueno, muchachos, en este punto de la incorporación ya todos están listos, la documentación está al día, todo se encuentra en orden, ya se encuentran peluqueados, falta contarlos y organizarlos para llevarlos hacia los buses que se encuentran del lado de allá. Un saludo, soy el aspirante Carlos Mario Mora Montenegro. Le quiero enviar un saludo a mi mamá, que vive en Santa Marta y se llama Carolina Montenegro. Mami, soy famoso. Bueno, muchachos, son aproximadamente las 8 de la noche y ya por aquí se encuentran los buses que van a llevar los muchachos hacia Coveñas a iniciar su entrenamiento militar. Ya solo esperemos que se haga el embarque. Ahorita va a ser la despedida de los familiares y ya se embarcan y se van para Coveñas. Hey, saluden en la cámara. Está muy bien. Hasta luego, se cuidan. Hasta luego.